Señoras y señores, me complace presentar esta mañana al profesor T. B. McCann, que es uno de los filósofos libertarios vivos más notables. De hecho, tal vez sea el filósofo libertario más notable. Ha publicado 35 libros sobre una amplia gama de temas. No me gusta usar la frase Hakir en a Thompson Man porque ha sido muy usada en exceso. Por lo general, se aplica a personas que no lo merecen, pero creo que Tibor se lo merece. No solo es intelectualmente distinguido, sino que su vida ha sido bastante interesante que la carrera común de los profesores de filosofía. Creo que escapó de la Hungría comunista en 1953. Una salida acurrucada, una triste pérdida para Hungría por una ganancia para el mundo. Y, por lo tanto, deseo presentarles al profesor Tibor McCann, quien hablará sobre la filosofía de mis gramos. Creo que lo es. Muchísimas gracias por recibirme. Realmente aprecio la invitación. Estuve aquí hace unos 5 o 7 años en otra de estas reuniones, así que no estoy totalmente familiarizado con la Alianza Libertaria. Luego me trajo aquí Kristán, que era un tipo muy dulce que tuve el honor de conocer. También conocí a Noam Berry, quien estaba asociado con la organización. Me han inspirado considerablemente las obras de Ayn Rand a lo largo de los años, desde 1961, cuando la conocí por primera vez, y curiosamente, antes de saber nada de ella como figura literaria o filosófica, había sido parte de una actuación del 9 de enero 16 porque en la base Andrews de la Fuerza Aérea cerca del presidente, cerca de la Casa Blanca afuera en Maryland. I had been a part of a performance of the night of January 16th because at Andrews Air Force Base near the President's, near the White House outside in Maryland. Estaba destinado allí y comenzamos un pequeño grupo de teatro, Andrews Plays. Y una de las obras que montamos fue la noche del 16 de enero, que sabes, si sabes algo sobre esa obra, tiene un truco porque en cada actuación seleccionan un jurado del público. Así que no saben cómo termina la obra. El jurado en particular que se seleccionó es el que determina el final de la obra, y luego hay mucha discusión tanto dentro de la audiencia como del elenco sobre cómo debería haber ido. Y lo hicimos todas las noches de la actuación. Nos quedamos despiertos hasta las 2, 3 de la mañana discutiendo sobre lo que debería haber sucedido en esa obra o en el juicio con jurado. Y solo 1 o 2 años después me di cuenta de que este autor que escribió La noche del 16 de enero con esta loca llamada Ayn Rand y luego comencé a leer más de sus obras. Había leído una reseña de Gore Vidal para El Nuevo Intelectual. Gore Vidal escribió esta crítica, creo que fue para la revista Esquire, y criticó a Ayn Rand, y en ese momento estaba como diciendo, wow, maravilloso, otro por el desagüe. Y fui a ver a 2 de estos tipos en la base que solían estudiar y corrían abiertamente en los salones de la CHA y en varios clubes de servicio descarados. Y le dije, mira qué buen trabajo hizo Gore Vidal con tu héroe. Y ellos dijeron, bueno, ¿la has alquilado alguna vez? Y yo dije que no. Y ellos dijeron, antes de que hagas un juicio, tal vez deberías hacerlo. Y pensé, bueno, eso tiene sentido. Así que me lancé a la lectura de El Manantial y empecé a encontrarme realmente cautivado por las ideas, por el estilo. Sin duda, tuvo un poco que ver con el hecho de que yo mismo provenía de un país comunista, Hungría.
Pero cuando finalmente conocí a Ayn Rand en 1962 durante media hora antes de ir al oeste para graduarme en Claremont, le mencioné que tal vez la razón por la que simpatizo tanto con sus novelas es que yo también vengo de un país comunista. Ella rápidamente me regañó por eso. Y ella dijo, ya sabes, mis ideas son universales. No se limitan a los detalles de mi propia historia. Y ese fue un comentario interesante porque más adelante, por supuesto, en la lógica informal aprendes sobre la falacia genética, que es examinar una idea no sobre la base de su significado y su verdad, sino sobre la base de su origen. Y Rand me recordó que si voy a ver esas ideas críticamente, tiene que ser independiente de donde nació en su educación particular, especialmente si va a tratar las ideas al menos de una manera modestamente filosófica. Y a lo largo de los años, como yo mismo me gradué de varios lugares con una especialización en filosofía, realmente resulta cierto que los antecedentes que uno tiene que pueden haberlo inspirado a leer un libro no determinan lo que uno pensará de ese libro. Y por mucho que uno se sienta tentado en esta era de la sociología y la era en la que las creencias y el comportamiento de todos tienden a explicarse por contingencias históricas, es interesante seguir defendiendo la noción de que lo que realmente importa de un pensador es si las ideas propuestas tienen sentido y luego si son verdaderas. Esto, por cierto, también es un gran debate en torno al politólogo, el difunto Leo Strauss, quien se destaca por revivir el estudio de los clásicos porque se cansó del hecho de que todos querían explicar a Sócrates, Platón y Aristóteles con referencia a las diversas contingencias de la civilización griega antigua en lugar de examinar las ideas que han presentado y ver si esas ideas tienen mérito. De todos modos, esa fue mi pequeña historia personal con Rand. Posteriormente tuve algunos intercambios con ella en los que ella apoyó mucho algunas de las cosas que hice y en un momento me golpeó y desde entonces he sido persona non grande, lo que en realidad resulta ser un honor haber sido bloqueado por el grupo de tierra. Me uní a algunas personas muy famosas en esto. Nunca fui tan famoso, pero experimenté este ostracismo. La razón fue que escribí una carta en la que era crítico, pero también probablemente un poco malhumorado, digamos eso. Así que Rand probablemente no quería soportar un chirrido de 2 bits de la costa oeste molestándola con sus grandes ideas. Siempre he pensado que tenía grandes ideas desde que tenía 2 años, por lo que era muy difícil tener una conversación con ella en la que te trataran como si tuvieras algo que aportar. Sabes, tal vez los genios tienen derecho a pensar de esa manera. Quiero decir, mira a todas estas personas a las que la gente tiende a admirar, Wittgenstein, Freud, Popper y mucho, todos generan estas comunidades ásperas a su alrededor que se denuncian, se divorcian, etcétera, etcétera. Y parece que hay algo en estos personajes con grandes ideas y con mucho ego que no facilita la compañía. Y eso también es cierto en el grupo Rain. Así que lo que obtuve de esa pequeña experiencia es que no importa la historia personal, no importa los divorcios, no importa con quién se acostó, solo ver si la mujer tiene algo que aportar. Así que decidí que mis años de pregrado para entrar en la filosofía y realmente echar un buen vistazo hacia este novelista que no tenía una formación en filosofía formal y filosofía académica, que en realidad se burlaba de gran parte de la filosofía contemporánea y también la filosofía de la historia podría resistir a aquellos como, ya sabes, Descartes y Hume y Kant y Spencer y Hegel y todos estos personajes.
like, Descartes and Hume and Kant and Spencer and Hegel and all of these characters. So Así que decidí que iba a estudiar filosofía. Y debo decir que salí de ella sin tener que avergonzarme de mi admiración por el pensamiento de Rand. Puede que no haya sido tan refinado como el de Gilbert Ryle o un Henry Putnam, pero cuando pases por alto algunos de los razzmatazz de la jerga filosófica contemporánea, verás que Rand es un contendiente, si no de hecho un ganador absoluto. Ahora, un par de personas en la historia de la filosofía, especialmente la filosofía reciente, atestiguan el hecho de que Rand está en algo porque estas personas también terminan con puntos de vista muy similares a los que Rand tiene en la filosofía técnica. No estoy hablando ahora de, ya sabes, capitalismo, egoísmo, etc. Estoy hablando de libre albedrío, metafísica, epistemología, etcétera, etcétera. Y dejaré algunos nombres en caso de que quieras. Es posible que desee escribir algunos de estos y buscarlos en Google solo para echar un vistazo a lo que dicen estas personas y porque los asocio con las obras de Ayn Rand. La primera persona que me viene a la mente es J. L. Austin, uno de los lingüistas. Me refiero a la filosofía de los teóricos del lenguaje de Oxford, muy famoso en los años 50, escribió Cómo hacer las cosas con palabras, sentido y sensibilidad, y una serie de otros libros interesantes, especialmente un artículo pionero en la epistemología llamado Otras mentes. Este artículo se refiere en su título a ese problema tradicional de cómo sabes que otras personas tienen mentes y todo lo que realmente puedes observar es que sus cuerpos se mueven. Entonces, ¿cómo das el salto o el juicio de que realmente tienen una mente en lugar de ser solo estos robots a tu alrededor y eres el único con una mente? Y esto, a partir de esto, Austin desarrolla un enfoque muy desafiante del concepto de conocimiento que comparte mucho con el enfoque de Rand sobre esa idea. Porque una de las cosas que Rand nota sobre la historia de la filosofía es que el conocimiento había sido concebido con demasiada facilidad como una especie de imagen final de algo. Entonces, si sé, digamos Londres, entonces debo tener la imagen final perfecta, atemporal y actualizada, que no se puede mejorar. Y si puedo concebir una mejora, entonces realmente no conozco Londres. Esto surge en discusiones ordinarias sin filósofos que enturbian las cosas al preguntar cosas como, ¿estás absolutamente seguro? Y si luego retrocedes diciendo que estás absolutamente seguro, y no lo sé, en lugar de decir, vete al infierno, estoy lo suficientemente seguro, tan seguro como un ser humano necesita estar para saberlo. Y esto es lo que Rand y Austin tenían en común. Ambos nos educaron sobre cómo no debemos exigir demasiado conocimiento ni demasiado poco. Hay otros. Ernst es una especie de neobit constiniano. Escribió una pequeña pieza muy agradable en los años 50 llamada Grading, que fue una reintroducción de la filosofía normativa después de que los positivistas prácticamente la dejaron de lado y la dejaron de lado como muerta para siempre. Porque en aquel entonces era como si no pudieras observar nada, entonces no hay nada. Así que Erikson vuelve, esto no es lo mismo y escribió esta maravillosa pieza. Y recuerdo que cuando lo crucé, dije, ya sabes, Rand y Erikson se llevarían bien. Puede que no beban en los mismos bares, pero sin embargo su idea general de cómo pensar en los juicios normativos es muy similar.
Hay otros, incluso Wittgenstein, que escribieron un libro que se publicó póstumamente llamado Incertidumbre. Y si lees a través de la incertidumbre, está escrito en el mismo estilo que las investigaciones filosóficas con un montón de aforismos, preguntas y respuestas, etc., como escribió Nietzsche. Pero la sustancia de la incertidumbre es extremadamente interesante porque rescata a la filosofía de las garras de una especie de tonto escepticismo fanático. El tipo que heredamos de Descartes, donde imaginas demonios malvados y demás y si pueden distorsionar la lógica para ti y luego te encuentras en una solución para lo único que sabes es que eres una cosa pensante de algún tipo, pero no un cuerpo. Y así Wittgenstein pasa por todo esto y básicamente muestra que para tener dudas significativas en las que tienes derecho a dudar de algo, tienes que tener razones para la duda. No es suficiente fantasear con la duda. Así que debería ser como, sabes más allá de una duda razonable, pero no necesitas saber más allá de una sombra de duda. Esa es mi forma de aclarar el problema. No tienes que resistirte a las personas que dicen, pero ¿no es lógicamente posible que seas realmente una cebra? ¿Por qué sería lógico? Bueno, porque no hay una contradicción formal absoluta en decir que Macan es una cebra. Y luego se supone que debo postrarme y adorarlos para siempre. Y este no es el caso. Y Wittgenstein nos ayuda a entender eso, y la visión randiana está muy cerca de eso. Hay muchos otros. Hay un filósofo maravilloso que solía enseñar en la Universidad de Carolina del Norte llamado W. de Fake. Y Fake defiende tanto el egoísmo clásico como rechaza la brecha del es-deber, que es un gran avance en la metaética, el área en la que intentas averiguar si los juicios morales y los juicios políticos podrían recibir una defensa sensata para que no solo emotes cuando dices que el asesinato es malo, ya sabes. Y Falk lo era. Nunca ha escrito un libro, pero recopilaron todos sus ensayos en un libro y es realmente un trabajo fabuloso. Y una vez más, cuando lo lees, ves que Rand está muy por delante de algunas de estas personas con sus obras. Así que mencioné esto porque a lo largo de los años, incluso dentro de los círculos liberales clásicos, me he encontrado con bastantes filósofos oficialmente académicos que básicamente se han burlado al azar, la han menospreciado y han dicho, ¿sabes qué demonios lluvia? En realidad no es tan importante. Uno fue Han Norris y un amigo mío de la Universidad de Waterloo en Canadá que escribió un artículo para artículos recientes en la revista Dati, el otro fue Lauren Lomasky, quien paradójicamente, a pesar de que pensaba muy poco en Ayn Rand, y de hecho tengo un libro en el que cito un correo electrónico que me envió para menospreciarla de manera real. Luego, más tarde, fue a la Universidad de Virginia con dinero aportado por un entusiasta del objetivismo, y ahora ocupa esta cátedra que se ha establecido en honor de Ayn Rand, la misma filósofa que él piensa que no es mucho, lo cual es una especie de desarrollo interesante. No sé por qué si alguna vez le quitaría una silla a alguien que pensé que no valía nada. De todos modos, hay algunos otros, pero permítanme mencionar a otras personas que en el panorama filosófico contemporáneo no han venido explícitamente a abrazar los puntos de vista de Rand, sino a articular puntos de vista que son muy parecidos a los de Ayn Rand. Entre ellos estaría un hombre, ahora muerto, David Norton, que escribió un libro llamado Destinos Personales, una filosofía del individualismo ético, una obra fabulosa y muy en la línea de la especie de ética neo-eudaimista de Rand.
Desafortunadamente, muchas personas cuando escuchan el término egoísmo, piensan que el egoísmo hobbiano o el tipo de cosas que, ya sabes, los economistas abrazan, donde el egoísmo realmente significa que haces lo que sea que te plazca y mientras nadie se oponga, nadie obstruya tus acciones, ahora estás actuando de manera egoísta. Y, por supuesto, la Tierra significaba algo mucho más complicado y exigente por egoísmo ético. Principalmente, ella quiso decir que tú, como ser humano, tienes la responsabilidad moral de aprovechar al máximo tu vida humana como el ser humano individual que eres, que es de donde proviene el egoísmo. Pero es un egoísmo clásico, no una especie de egoísmo estrecho y subjetivo de los ancianos modernos. Y Norton expone esto extremadamente bien e inspirador en una lectura tan deliciosa, este libro llamado Destinos Personales. Pero no es solo Thornton. Hay algunas estrellas de la filosofía británica contemporánea como Philippe Foot, que no hace mucho publicó un libro llamado Natural Goodness. Who not long ago published a book called Natural Goodness. Y si lees este librito, es casi un plagio de la virtud del egoísmo, el libro de Rand de 1964, creo que lo fue. Rand's book of 1964, I believe it was. Es muy naturalista, lo que significa que depende del conocimiento de la naturaleza humana para establecer los criterios para una buena vida humana. Y es increíble cómo sucedió esto porque a finales de los 70, principios de los 80, conocí a Philippe Foot. Ella era profesora tanto en Oxford como en UCLA y yo conocía a su novio, Sidney Travis, y solíamos salir a cenar y yo solía defender a Rand y ella solía menospreciarla. Y dije, pero espera un minuto, ¿estás completamente de acuerdo con Rand? ¿Qué es esto? Bueno, no estaba de moda abrazar a Rand si eres un filósofo de Oxford porque Rand es obviamente un campesino y todos son pequeños bastardos presumidos, ya sabes. Así que Rand fue despedido por ella y luego escribió un libro 20 años después en el que la meta, ética randiana y la ética se presentan casi a la perfección. Pero, por supuesto, Rand no lo menciona. De hecho, yo vivía en su apartamento y solo una pequeña cosa chismosa, Foot era muy famosa por no tener libros en sus casas. Se negó a tener libros. Al parecer, pensó que no los necesitaba. Realmente no sé por qué. La mayoría de nosotros en la discusión de filosofía tenemos libros en la casa, pero ella no. Eso fue solo un pequeño problema secundario. Luego hay otros, por ejemplo, Martha Nussbaum, que también es filósofa, muy famosa en la escena política internacional igualitaria. Nussbaum participa activamente en los esfuerzos de marcha, Zen para cambiar el mundo en un ámbito igualitario en el que a todos se les proporcione lo que necesitan, no lo que tienen que escribir o lo que tienen que escribir. Esencialmente, este es el enfoque de capacidades. Obtuvo el Premio Nobel de Economía por este punto de vista que Zen hizo. Se envía razonablemente bien, solo por suerte me encontré con él cuando estaba enseñando en UC Santa Bárbara. Llegó allí un tipo extremadamente dulce. Es maravilloso discutir con él porque nada se convierte en vocación principal o acritud. No importa cuán mal estés de acuerdo con el pecado, siempre permanece en un nivel muy civilizado e incluso alegre. Simplemente se alegran del hecho de que ambos son pensadores y están preocupados por las ideas, por lo que me complació mucho haberlo conocido. Pero yo, él y Martha Nussbaum, hemos estado involucrados en este proyecto de la ONU de asegurar para la gente no lo que Peter Bauer defendía, es decir, la libertad y el libre comercio y la libre entrada al mercado para que puedan ejercer su propia iniciativa, sino más bien el tipo de mentalidad de derecho que está arruinando a la mayoría de los países occidentales. But more the kind of entitlement mentality that is ruining most of the Western countries.
Ese es mi punto de vista, ese no es un punto de vista sensato, obviamente. Hay otros en el área de la psicología y la psicofísica. Había un hombre en Cal State, Instituto de Tecnología de California llamado Roger W. Sperry. Probablemente recordará una de las cosas que hizo por las que recibió un premio Nobel, y son los experimentos de cerebro dividido. Se destacó por eso, pero también defendió una visión del libre albedrío, que no es muy popular entre muchos otros en la comunidad neurocientífica, que ahora es una comunidad muy grande y tiende a inclinarse en la dirección del determinismo, pero no con plena confianza. Hay personas como Stephen Pinker y otros que también abrazaron un poco de causalidad de agentes, que proviene del estado muy minimalista de Rand, pero sin embargo, ávida defensa del libre albedrío humano. Rand acaba de llegar al viejo filósofo de principios del siglo XX llamado W. Something Joseph. No conozco el montón de iniciales que tiene, pero Joseph era una heredera para decírtelo. Y sostuvo que es el ser humano, el organismo, tú, yo, quien causa las cosas. De modo que cuando en el sentido común decimos que las sinfonías de Mozart fueron producidas por Mozart y no por una serie de eventos causales interminables que se remontan al infinito, Sperry dijo que esa era una forma sensata de pensar en la causalidad, que uno no debería reducir la causalidad a un solo tipo de causa, el tipo de causalidad mecánica que presencias en la mesa de billar cuando las bolas de billar se calientan entre sí. The kind of mechanical causation that you witness on a pool table when the billiard balls hit each other. Pero hay una variedad de causas y una de las causas entre esta variedad es la causalidad del agente. El agente hace que las cosas sucedan. Y eso es lo que Rand defiende de una manera minimalista, pero eso es lo que Sperry defendió como psicofísico con una gran cantidad, un aporte considerable de su ciencia de la psicofísica. Hay otros, permítanme decir algunos más en caso de que quieran explorar estos. No sé si lo recuerdas, pero había una mujer en Estados Unidos llamada Hazel Barnes que era una especie de traductora de existencialismo para audiencias angloamericanas. En su libro sobre existencialismo, tiene un capítulo completo sobre Ayn Rand. Nadie menciona esto, lo sabe, pero ella reconoció muy pronto que la filosofía de Rand hizo una contribución seria a los estudios humanísticos, que Rand no era un pedazo. Había en una filosofía de la ciencia, un inglés llamado Ram Are. En Harvard, Hilary Putnam está insinuando una concepción aristotélica de las definiciones, que es una idea neo-aristotélica interesante, la definición randiana de la naturaleza humana, que es una cosa que la comunidad filosófica contemporánea está buscando. Human nature, which is one thing that the contemporary philosophical community is searching for. Han renunciado a su escepticismo extremo sobre el concepto de la naturaleza de algo durante mucho tiempo que simplemente no podía tener sentido. No sé si lo recuerdas, pero en Wittgenstein se llamaba parecido familiar. Es lo más cercano que podría llegar a un definicionista para proporcionar algún tipo de descripción que equivalga a un parecido familiar. Pero en este momento están reviviendo las viejas definiciones casi naturalistas en filosofía por las cuales puedes volver atrás y arrestar la ética y especialmente la política, como lo hizo Locke con la naturaleza humana, la Declaración de Independencia, etc. Esto ha caído en descrédito en los últimos 200 años, pero ya no es así, al menos no entre algunos de los filósofos más activos y prominentes. Rand es desconocido para ella y desconocido para muchas de las personas que apoyan a Rand, siendo revivido en una guardia diferente. ¿Qué más?
Hay algunas personas, me gusta mencionar esto porque siempre me hace cosquillas. Rand a menudo es menospreciada, criticada o burlada porque está tan furiosa, ya sabes, denuncia a las personas, escribe piezas críticas en las que no hace ningún comentario sobre el carácter de las personas cuyas piezas critica. Y se supone que esto la descalifica de ser una participante educada en filosofía académica. Pero, de hecho, si nos fijamos en algunas de las estrellas de la filosofía académica, entre ellas un hombre llamado Stanley Cavell en la Universidad de Harvard, han escrito exactamente este tipo de literatura y filosofía. Cavell escribió una crítica abrasadora de un libro sobre Wittgenstein, denunciando al autor a diestra y siniestra como un plagiario, como un fraude, como todo. Esto está en una revista académica, ya sabes. Y cuando estaba leyendo esto, dije, wow, si se hace desde Harvard, es perfectamente aceptable. Si se hace desde el Valle de San Fernando, supongo que no. Pero Rand no está en mala compañía aquí. Hay un psicólogo llamado Bernard Schwartz que es neurocientífico, que también está muy cerca de Rand en su imagen de la mente humana. Ahora, las personas que no están tan contentas son estos Lomaski y Narvesen, y no sé por qué no, pero supongo que no les gustó particularmente. Quiero decir que tengo esta sospecha, habiendo estado en la comunidad filosófica y habiendo experimentado el tipo de perspectiva degradante que la gente me da cuando menciono a Ayn Rand y sabes, la idea de citarla en una revista de filosofía es como la muerte. Aunque lo hice muy temprano en un artículo que escribí para el American Philosophical Quarterly, y Nicholas Resche, el entonces editor de la revista, fue muy amable y no lo encontró en absoluto objetable porque era un punto. Y algunos filósofos tienen la integridad de que si Rand es un punto, cítala, ya sabes. Si no lo está, entonces no la cites. No tiene nada que ver con si era anticomunista, egoísta o tenía un acento ruso muy fuerte. Ahora, hay 3 o 4 libros nuevos sobre Irán. De hecho, hay 2 que acaban de salir. Una de ellas se llama The Goddess of the Market, Ayn Rand and the World She Made, creo que se llama, de Jennifer Burns y fue publicada por Oxford, lo que es realmente un gran avance. By Jennifer Burns, and it was published by Oxford, which is really a breakthrough. Oxford University Press no suele prestar su nombre a algún hack. Y así, este tipo de sugerencias en la cultura general, la cultura académica, la marca está ganando terreno unos 25 años después de su muerte. Otro libro es de Anne Heger llamado, creo que se llama Ayn Rand y su relación con los derechos estadounidenses o algo así. No estoy absolutamente seguro, no recuerdo muy bien los títulos, pero eso fue publicado por Doubleday. Mientras hablamos, está saliendo ahora mismo. Ya hay algunas copias flotando, de las cuales tengo una. Y ambas son biografías formidables y completas de una mujer que parecía que iba a ser dejada de lado por la comunidad intelectual académica dominante, pero aparentemente las enormes ventas de Atlas Shrugged y de Fountainhead simplemente no pudieron ser resistidas por los editores de Oxford University Press y Doubleday and DeLonghier. Así que se dieron y decidieron publicar libros sobre ella. Esto sucede a veces. El mundo editorial académico no es del todo inmune a las modas. El otro fue, por supuesto, el libro de Chris Kavara, Ayn Rand, de Russian Radical, que salió de Pennsylvania University Press hace varios años. Ahora, todas estas biografías tienden a centrarse, en mi opinión, y no puedo defender esto por ti, tienes que confiar en mí que no te estoy mintiendo, demasiado en la historia particular de Rand en lugar de un examen de sus ideas.
Esto es lo que te mencioné antes, que ella protestó tanto por la falacia genética. Ella hubiera deseado ser estudiada como alguien que produjo ideas fabulosas o defectuosas, pero las ideas no siempre van, ya sabes, cada línea que dice y ese pensamiento que surgió en el objetivismo salió de ella, ya sabes, años de escuela primaria en Leningrado. Sabes, es algo realmente irritante y me conozco a mí mismo porque cuando llegué al oeste, un contrabandista profesional me sacó de contrabando de Budapest cuando tenía 14 años y finalmente terminé en la universidad en los Estados Unidos. Y cada vez que hacía algún comentario sobre los soviéticos o los comunistas o incluso los nazis, me despedían de nuevo, porque naciste allí. No es de extrañar que seas totalmente parcial. Como ningún ser humano puede escapar de estos hechos históricos sobre ellos y tal vez pensar de forma independiente. Este tipo de enfoque sociológico incorporado para comprender el pensamiento de uno. Y es un enfoque muy practicado y hay algo que discutir al respecto. Quiero decir, nuestra historia nos hace pensar que sí, pero, por supuesto, el movimiento libertario está lleno de personas de todos los rincones del mundo, África, Asia, Escandinavia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Entonces, ¿están todas estas personas infectadas de alguna manera con el genio anticomunista? Esta gente, solo despídete. Por otro lado, si vienes de El Salvador y tu tirano era un derechista, entonces tus testimonios siempre son extremadamente confiables. Y solo descúbrelo por ti mismo. Por último, quiero mencionar que incluso Rand en la lógica, una especie de visión neo-aristotélica de la fuente de la lógica es la realidad y no fabricada como argumentan los pragmáticos y como, ¿cuál es su nombre? Nagel hizo, y Luis hizo, que la lógica es una invención, un juego que creamos, y sucede que funciona para nosotros, pero no hay vínculo entre la lógica y la realidad. And it happens to work for us, but there is no tie between logic and reality. Esto ha sido desafiado en un gran libro de Fred Summers, también para Oxford University Press, y eso fue hace unos 20 años. Y una vez más, si miras a través de ese libro, te darás cuenta de que esta concepción ramiana de la lógica como una especie de reflejo de los principios fundamentales de la realidad está una vez más de moda, no completamente triunfante, pero cercana. Ahora, te he dado muchos nombres, muchas asociaciones. Nada de esto, por supuesto, muestra que Rand tenga razón en nada. No vine aquí para tratar de hacer eso en el poco tiempo que tengo a mi disposición para dirigirme a ustedes. Me he escrito un par de libros. Una es My Little for Peter Lang llamada Ayn Rand, que salió en 1999 y fue revisada en 2001. Y finalmente, algo que edité en 2005, lo publiqué en 100 y este es un montón de ensayos ingeniosos de filósofos y otros. Y vale la pena mirarlo. Cualquiera que no solo quiera permanecer en la etapa de estar inspirado por Rand, emocionado por ella o horrorizado por ella porque no le gusta su tipo de ficción didáctica. Ella ciertamente no es James Joyce, aunque su vida real es una novela que rompe con sus otras novelas de manera significativa y exhibe ciertos hábitos de escritura de ficción del siglo XX. De todos modos, Rand es alguien que puede o no pasar por la historia, pero en mi opinión, merece ser considerada seriamente y solo descartada si los argumentos lo justifican en lugar de porque fue una de las primeras intelectuales que descubrió que la Unión Soviética no era un experimento feliz y maravilloso en la vida social humana. That the Soviet Union was not a happy, wonderful experiment in human social life. Muchísimas gracias.
Me gustaría agradecer al profesor McCann por un discurso que fue a la vez transitorio y académico. Y estoy seguro de que hay algunas preguntas en la sala. Ahora, muy a menudo miro alrededor de la habitación y reconozco a todos en ella. Este año no. Así que si pudieras presentarte y hacer tu pregunta, estaría muy agradecido. ¿Preguntas? Esa señal es tu cabeza, levántate. Dijiste que has estado identificando conclusiones a las que llegaron otros filósofos de forma independiente en Brand, que llegaron a las mismas conclusiones que Brand. Esto no. Similares, no me quedaría. Lo mismo. Eso es un poco. Incluso si fueran iguales o muy similares. El razonamiento es diferente y esto no replica a Rand como filósofo. Entonces, ¿qué piensas sobre el razonamiento de Rand y podría dar algunos ejemplos? ¿Rand qué? Los argumentos de Rand. Bueno, esa es una especie de pregunta de conferencia de prensa. ¿Cuál es el punto? Quiero decir, obviamente me gustan. Escribí libros sobre ella. Escribí mis diversos libros desde una perspectiva similar, que creo que es sólida. Me llamo neoobjetivista simplemente porque no quiero causar ningún escándalo con el Instituto Ayn Rand. Siempre son tan cadi sobre estas cosas. Realmente es agotador la frecuencia con la que estas personas con ya sabes, gran líder se meten en estas disputas. Pero como digo, no es exclusivo del movimiento objetivista en absoluto. Está por todo el lugar. Y creo que, ya sabes, en realidad este es el trato. He estado en esto por tanto tiempo que para mí, no pienso en el objetivismo como un marco de referencia desde el cual veo las cosas. Veo lo que veo. Hay un pájaro por esa ventana y creo que hay una ventana allí y creo que mis ojos todavía son lo suficientemente buenos como para recibir esa ventana. Y por eso soy un objetivista. Ahora, ya sabes, mátame por ello. Pero, ¿qué demonios vas a hacer? Vas a decir que está en mi mente, yo creé el pájaro, ya sabes, toda esta mierda no me sienta bien. Y creo que en algunos aspectos Anand Reid sigue los pasos de alguien como Thomas Reid, una especie de acercamiento de sentido común a la realidad y la relación del ser humano con ella, incluso en su egoísmo. ¿De qué se trata tu egoísmo? Dice, cuando te levantes por la mañana, comienza a cuidarte bien. Vaya, ¿es una postura antisocial radical? ¿O es un consejo sensato para la gente? Y luego, cuando te hayas cuidado a ti mismo, entonces tal vez deberías cuidar a las personas cercanas a ti, por las que has jurado responsabilidad y luego tal vez a algunos extraños si te necesitan desesperadamente. Sabes que hay una cosita en el aeropuerto, en las aerolíneas, cuando despegan por primera vez, dicen, bueno, si hay un problema con la respiración, primero ponte la cosita en la nariz y luego ponla en la nariz de tu hijo. Bueno, ya sabes, eso tiene sentido. Sin poder ayudar, no vas a poder ayudar, ¿verdad? Y por otro lado, ¿por qué no mereces la primera atención? Hubo una cita maravillosa la orden dijo sobre el altruismo, estamos puestos en este mundo para ayudar a los demás. ¿Para qué pusieron a los demás en este mundo? No lo sé. Y creo que más o menos. Por lo tanto, socava la lógica del altruismo. Quiero decir, solo piensa, ¿por qué todas esas otras personas a las que se supone que debemos dedicarnos son mucho más merecedoras que nosotros? No lo entiendo. Quiero decir, hay una razón histórica para ello porque, al igual que con el pecado original, se supone que uno se cuida a sí mismo de forma natural y automática, por lo que debe ser destetado de esa trampa para prestar atención a otras personas. Pero si rechazas este cableado duro hacia ti mismo y reconoces que creces sin saber con quién demonios ser amable, tal vez eres un buen candidato y los demás son buenos candidatos una vez que los conoces, los reconoces y sabes algo sobre ellos.
Uno de los grandes problemas con el altruismo es que asume que realmente podemos saber de qué se benefician otras personas. Bueno, eso es algo difícil, se necesita mucho estudio. De todos modos, voy a continuar para siempre, así que no voy a hacer eso. No vi a Tom Burrows a continuación. ¿Te opondrías enormemente si dejo que Brian Nickel? Bien, Brian Nickel y luego Tom Burrows. Yo era un colega cercano de Christine, así que lo dejé hacer el Rand e hice otras cosas. Así que solo tengo un prejuicio sobre Rand que quiero plantearte y preguntarte si crees que tiene algo de verdad. Y fue que confundió dos proposiciones. Una es la proposición general en la línea de la que acabas de decir acerca de cómo hay una ventana allí y, cuando miraste allí, había una carga. Hay una realidad objetiva y es bastante estúpido negar el sentido común. Con esa es una declaración. La otra afirmación es que es obvio en muchas ocasiones en qué consiste esa realidad objetiva. Y mi comprensión de Rand es que, ya sea que expresara esto en sus escritos filosóficos o no, hay muchas referencias en sus novelas que he leído, a personas que se niegan a aceptar las cosas en lugar de que simplemente no las ven. La razón es que deberían aceptarlos porque está claro, pero no lo hacen, se niegan a hacerlo. Y de vez en cuando, al leer esas novelas, me encontraba con cosas que sus villanos se negaban a aceptar, que yo tampoco aceptaba. En otras palabras, la verdad es complicada y no es necesariamente pecaminoso que las personas no estén de acuerdo entre sí sobre en qué consiste. No creo que sea pecaminoso, pero Rand pensó que cuando has analizado las cosas a fondo y has dado lo mejor de ti, deberías llegar a las mismas conclusiones. Creo que incluso los libertarios creen que sobre la libertad, por ejemplo, piensan que aquellos que piensan que la esclavitud es una buena idea o que la tiranía es una buena idea o que la regulación gubernamental es una buena idea tienen algún problema en alguna parte. Tal vez no sea un problema de fracaso moral, sino tal vez un problema de no dedicar suficiente tiempo o no ser lo suficientemente paciente o lo que sea. Y Rand pensó que si tú... La palabra obvio que dijiste no pertenece al vocabulario de Rand porque ella nunca usa obvio. Ella solo dice, sí, uno puede, pero si uno quiere es otra pregunta. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en un libro llamado Why is Everyone Else Wrong? Este es mi título, y examina este problema de ¿qué sentido le das al hecho de que un montón de personas no estén de acuerdo contigo? Miles, millones no están de acuerdo contigo. Así que evidentemente están equivocados porque evidentemente tienes razón. Sabes, tal vez después de mucho trabajo, años de traición, sin embargo, ellos están equivocados y tú tienes razón. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Y su explicación fue esencialmente que, en el fondo, si no es algún impedimento del cerebro o alguna obstrucción del mundo natural lo que te impide ver las cosas por lo que son, entonces es falta de atención. Entonces es evasión y no está tomando un endurecimiento sostenido de la mirada. Esa es su respuesta, y ella, ya que considera un coño largo, curiosamente, el único área de verdadera libertad que tenemos es generar la atención que prestamos al mundo. Ahí es donde somos libres. Puede que no, o puede que sí, o puede que a veces, pero no siempre, y así sucesivamente. Ella lo considera un fracaso digno de culpa. ¿De acuerdo? Gracias, Tom Burrows. Muchísimas gracias. Gracias por esa excelente charla. También mencioné, como mencionamos, a otros filósofos que operaban en aproximadamente el mismo tipo de universo que personas como Enrique V, por ejemplo. Sí, eso es correcto. ¿Quién es parte de esto o de la tradición aristotélica? Lo cual creo. Bueno, por supuesto, nunca mencioné a los Dax que han escrito varios libros inspirados en The Rand y Outlook, aunque no terminan exactamente allí, pero ya sabes quién lo hace. Somos, ya sabes, los libertarios son individualistas y hay un poco de responsabilidad en ser individualistas. Siempre quieres reinventar el universo porque obviamente solo tú eres la voz confiable. Por supuesto. De todos modos,
Sin embargo, solo quiero hacer la pregunta, creo que casi me pregunto si Brian iba a plantear este punto, porque lo ha planteado antes, estoy seguro de que mamá lo está diciendo. Es que uno de los argumentos clave que obtienes tanto en las novelas como en la no ficción de Rand es que las personas que hacen cosas malas terminan siendo muy infelices. Y esa búsqueda racional de interés propio a largo plazo requiere que realmente te comportes de manera honorable y civilizada con otras personas que no te agradan, que no las engañes, que no las robes, que no las ataques, que en realidad comercies con ellos en su lugar, que realmente persigues una vida productiva y así es como te haces feliz. No voy a nombrar una preocupación individual en particular, pero he tenido una experiencia reciente de una persona que aparentemente navegaba por la vida, que es feliz como un hombre de arena y era un completo idiota. Me mintieron en varios niveles diferentes y es solo que, ya sabes, no hay un buen volador aparente en su vida. Y entonces, ¿cómo funciona un objetivista y el objetivista? Trata con personas que, lo trato de esta manera que una golondrina no hace de primavera. Así es como lo trato. Puedes tener algunos casos excepcionales. También puedes tener personas cuya alegría se confunde con felicidad. Para Rand, como para Aristóteles, un ser humano feliz tenía una especie de profundo sentido de su valor y éxito en la vida, lo que no significaba una vida impecable, que no significaba una vida sin dolor, sin tristeza. Solo significa que es tan bueno como se pone si prestas atención, si eres un ser racional. Ahora, una cosa sobre esos casos excepcionales es que Rand podría decir, oye, pero estaría mucho mejor si fueran egoístas racionales genuinos. Imagínese, además de su disposición alegre, también podrían tener un profundo sentido de orgullo por lo bien que lo han hecho en la vida. No necesariamente compro esto. Hay personas como Eric Mack y Doug Rasmussen que han discutido esto en las páginas del Journal of Ayn Rand Studies y hemos ido y venido sobre esto. Este es un pequeño problema técnico. Pero ya sabes, en general, la mayoría de las personas que se han inscrito o se han postulado objetivismo, etc., creo que testificarían que, en general, su vida ha resultado mejor de lo que hubiera sido bajo la alternativa. Antes, cuando era niño, era católico romano, y sí, era constantemente una batalla para superar la culpa por casi cualquier sentimiento que alguna vez tuve, bueno o malo. Y eso falta en este naturalismo neo-aristotélico donde su naturaleza humana es vista como un aspecto genuinamente positivo del mundo. Hay dos caballeros en la espalda, el de atrás cuya cara me temo que no puedo ver. ¿Te refieres al hombre con un vaso de gafas? Eso es. Christopher Bellis. Eso es. Me interesaría saber qué cree que el mensaje de Ayn Rand ha luchado para ofrecer a las personas que se sienten más cómodas viéndose a sí mismas predominantemente como seguidores en lugar de líderes, y cómo, en todo caso, sus pensamientos, su mensaje diferirían de los de ella. Bueno, Ayn Rand, como muchos otros, tenía un poco de tendencia a abrazar la falacia de una talla para todos. Esa es una de las razones por las que tenemos, ya sabes, los mejores artistas son alimentados con Astaire y Ginger Rogers o Raman o algo así. Existe la tendencia a decir que si lo aprecio, si realmente me citan estas personas, todos los demás deben estarlo. Y creo que eso es un problema. Esa es una dificultad con Rand. Es una dificultad con muchos otros pensadores que se respetan a sí mismos, que se gustan a sí mismos, y ya sabes, me encanta el color naranja, como puedes ver mi anillo. Realmente no creo que todo el mundo deba usar un anillo naranja. A veces soy falso. Mi disciplina filosófica me dice que esa sería una conclusión tonta. Los genios no tienen esa disciplina la mayor parte del tiempo porque son tan inteligentes que no pueden imaginarse a sí mismos equivocándose. Así que hay un defecto allí. Pero creo que Rand tiene el problema de hacer las recomendaciones un poco apresuradas, un poco.
making recommendations a little bit rushed. Llamo a esto en mi primer libro que escribí, La pseudociencia de B.F. Skinner, la falacia del estallido. Ves algo en el mundo que entiendes muy claramente. Le sacas una foto, la amplías y crees que ahora conoces el mundo. Ya sabes. Estás tentado a hacer eso, ya sabes, así que no creo que Rand sea perfecta en esto, pero creo que es corregible. Si se calmara, tomara un poco de Valium, creo que podría entablar una conversación en la que viera esto como un problema. Pero ya sabes, lo era. Tienes que recordar que esta mujer fue completamente denunciada, rechazada y ridiculizada cuando dijo que los soviéticos no eran buenos tipos. Todos decían que los soviéticos eran buenos tipos. Y ella no lo compraría. Y fue odiada el resto de su vida por traer ese deleite. Ella todavía, por muchas personas de la izquierda, tratada como culpable de haber mancillado este maravilloso sueño utópico. Y se puso un poco irritable, ni siquiera en su vejez, en su juventud. Era una especie de cascarrabias, si quieres usar un término. Y también, quiero decir, ya sabes, somos libertarios. Reconocemos que hay muchos tipos de personas que tienen un lugar en una sociedad libre. Los rasgos de personalidad de Irán no me interesan mucho. Y entonces, cuando la gente me lo señala, dije, ¿y qué? ¿Sabes? Tenemos mucha gente diferente. Tengo gente erudita y aristocrática como Hayek y Maísis. Tenemos pequeños judíos como Milton Friedman, ya sabes. Tenemos de todo tipo, ya sabes. Así que Rand no es la imagen perfecta. Así que, lo siento, no lo estoy, simplemente no me emociono demasiado con eso. De acuerdo, podemos aceptar 2 preguntas más. Tal vez aquí, justo enfrente. Muy bien, tengo 3 años, pero la dama de allí, aún no lo hemos hecho. Sí, tú. ¿De acuerdo? Louis Tanit. Así que solo una pregunta de seguimiento de eso. Creo que ella argumentaría que sus ideas son universales y, por lo tanto, se aplicarían a otras personas o a todos los demás. ¿Cuál crees que es la razón por la que no lo hacen, o que podrían no aplicarse a algunas personas? Bueno, en primer lugar, hay ideas universales y también reconocería que, por ejemplo, los derechos individuales se aplican a todos los individuos humanos, etc. Pero el tamaño del sombrero que debes usar no se puede generalizar a otros cuyo tamaño de sombrero es diferente, ¿verdad? Así que tomemos 2 ejemplos drásticos. Eren también es individualista. No es solo una humanista. Ella reconoce que los seres humanos son esencialmente individuos y en su individualidad, muchas cosas pueden ser correctas para una persona que no son correctas para otra o incorrectas para una persona que no son correctas para otra. Y no me equivoco por otro. Así que creo que ella es más pluralista de lo que su comentario le da crédito a su foro. Caballeros ahí. Y la última pregunta, Richard Gardner. Empezamos tarde, así que terminaremos trabajos nivelados. También nací en un país comunista y cuando era niño en la escuela secundaria, las lecciones de marxismo y la ideología y filosofía comunistas eran obligatorias. Y mi primer pensamiento fue que toda esta ideología y filosofía izquierdista es muy similar a la religión, no a la ciencia. Porque hay valores dados, creencias dadas, suposiciones completamente artificiales y todo está construido sobre estas suposiciones. Y si estas teorías van en contra del sentido común, entonces el sentido común debería ser fusilado o al menos encarcelado. Ese es un comentario que no puedo abordar por completo. Creo que, obviamente, Marx y sus seguidores pensarían que el materialismo científico histórico es diferente de una religión, pero tal vez la explicación última en sus almas es muy similar a lo que explica el compromiso que las personas en la religión hacen con los principios de esa religión. Fui criado en escuelas comunistas en Budapest.
De hecho, me expulsaron de una clase cuando planteé la pregunta de qué pasaría si un amigo mío y yo comenzamos con la misma cantidad de recursos, 5 y 4 pulgadas, y él compra un montón de madera y construye una mesita maravillosa y yo te compro un montón de vino húngaro fabuloso y me meto debajo de la mesa. ¿Ahora tiene que compartir las ganancias y los beneficios que obtiene de haber construido esta mesa? Y cuando hice esta pregunta, cuando tenía 11 años, inmediatamente me expulsaron de la escuela y me transfirieron a una escuela técnica porque estaba claramente infectado con genes contrarrevolucionarios. Interesante. Richard Boone y luego terminaremos para almorzar. Y una pregunta, usted mencionó la revitalización de Neo-RCT y la ética y también la lógica como evidencia de la continua relevancia de Rand. Me preguntaba cómo Atwood se sentaría con personas como Roderick Long que han argumentado que un defecto de Rand es que no es lo suficientemente aristotélica. Y eso sugeriría que este movimiento aristotélico cercano se está moviendo más allá de la Tierra. Tal vez no. Bueno, no soy un estudiante de las obras de Alon. He cooperado con él leyendo este libro sobre anarquismo. Anarquismo, no sigo mucho su pensamiento. Sabes, todos tenemos, sabes, creemos en la división del trabajo. Él hace esto, yo hago aquello. Realmente no lo sé. Quiero decir, creo que Rand estaría mejor en general si estudiara más a otros filósofos y se basara en sus ideas y en lugar de lo que está haciendo donde pasa de contrabando esas cosas casi inconscientemente como Aquino y ya sabes, Locke y demás. Pero oye, ese es Rand. No voy a hacer una gran disputa sobre eso. Nunca ha sido una filósofa profesional, nunca intentó obtener un doctorado, nunca intentó obtener la certificación de la comunidad académica. Y en cuanto a su calidad como pensadora filosófica aficionada pero seria, creo que se ha ganado nuestro respeto. Pero tal vez no tanto como te gustaría, especialmente si eres un filósofo académico. Muchísimas gracias por su paciencia, lo aprecio. Gracias. Ese fue, por supuesto, un discurso sobresaliente y creo que estará de acuerdo en que es aún más sobresaliente porque el profesor McCann todavía tiene un poco de retraso en su vuelo a través del Atlántico. Esta no es la última vez que lo verás porque se unirá a nosotros para la cena y puede estar jugando un papel en los procedimientos. Así que antes de que todos vayamos a almorzar, me gustaría agradecerles por haber sido una audiencia tan bien educada. Por supuesto, me gustaría dar las gracias al profesor McCann por su excelente discurso y les deseo a todos un almuerzo muy feliz y agradable. Muchísimas gracias.